Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Se la escucha? Ya, muy bien, entonces vamos a dar el último tema del temario del primer parcial de SAP 300, que es el tema de eutanasia. Ahí yo a partir de mañana ya voy a marcar la fecha del primer parcial y voy a ver si, como hay muchos alumnos en fisiología, en SAP 300. Voy a ver si se puede tomar virtual el examen. Ya yo les voy a comunicar en su debido momento. ¿Está bien? Ok. Eh, muy bien, entonces aquí tenemos la diapositiva de eutanasia. Aquí está la eutanasia. Fíjense que el marco histórico de la palabra eutanasia, que se la define como muerte piadosa, muerte misericordiosa, muerte benevolente, es decir, es la muerte que se le adjudica al profesional médico, ¿ya? Cuando acaba con la vida de su paciente y lo hace por misericordia, por compasión, porque ya está sufriendo mucho, está en estado terminal, la familia también lo presiona diciendo ya que no tiene dinero para tratar esa enfermedad de su familiar, etcétera, ¿no? Entonces, veamos el marco histórico, cómo ha ido evolucionando la palabra eutanasia. Para iniciar, quisiéramos mostrar el sentido y proyección de la eutanasia según el libro Bioética, la calidad de vida en el siglo XXI. La palabra eutanasia, entre comillas, posee un significado ambiguo. Su uso polisémico se refiere a buena muerte, sin dolor, sentido etimológico, lucha contra el sufrimiento, supresión de la vida en un enfermo incurable, abstención de medidas especiales en la fase terminal, encarnizamiento terapéutico, derecho a la propia muerte, muerte digna. La palabra eutanasia viene del griego, que es igual a morir bueno. Está también el verbo que significa morir bien y el adjetivo que ha muerto bien. Entonces, fíjense, esa es la traducción y la historia de esa palabra eutanasia. Como yo le decía, la eutanasia es el crimen que se le adjudica al personal médico cuando acaba con la vida de su paciente. Fíjense que es exclusivo del médico, del profesional de la salud, el médico, ¿ya? Porque si es cualquier otra persona o cualquier otro profesional que acaba con la vida de una persona, es decir, que comete el crimen de homicidio, que está en todos los códigos penales del mundo como homicidio. Entonces, fíjense que esa es la especificidad de este crimen. Digo que este crimen porque solamente, es decir, tal vez el 5% de los países del mundo, ni llega a tanto, son contados los países del mundo que tienen autorizado por ley la eutanasia. Y vamos a ver ya esos países donde está autorizada la eutanasia o el suicidio, el suicidio asistido que se llama, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces aquí eutanasia, fíjense la diapositiva, es bastante significativa. Alguien está cargando, seguramente el médico, una inyección letal en un paciente terminal y va a acabar con su vida. Entonces eutanasia, el buen morir. Entonces la clasificación de la eutanasia. Entonces, ¿cómo se clasifica la eutanasia? Primero, aquí se habla un poco de la finalidad perseguida por la eutanasia. Entonces, hay la mejora de la raza. Por ejemplo, Hitler en su época, el nacionalsocialismo, es decir, tenía esa filosofía dentro de su partido de que, es decir, había que acabar con los mongólicos, con aquellos que nacían con alguna malformación congénita, etcétera. Entonces, había el principio que regía eso, mejorar la raza. Entonces, eso es la eugenesia que se llama. El, el, el tinte o la finalidad económica, ya desde la antigüedad habían tribus nómadas que viajaban por la parte de los montes y no tenían un lugar fijo. Entonces, generalmente los de la tercera edad, los pacientes ancianos, es decir, le impedían esa movilidad rápida y nómada que tenían cazando animales y subsistiendo de esa forma.
Entonces, esa era una finalidad económica que, decir, empujaba a esas sociedades a practicar la eutanasia. Criminal, pena de muerte. Ustedes saben que hay muchos países que está autorizada la pena de muerte, y la pena de muerte la practican a través de una inyección letal, a través de la silla eléctrica, a través del ahorcamiento o a través del fusilamiento, ¿no? Ahora, experimentar áreas en el progreso científico. También ha habido algunos científicos medio fuera de sí, que han, en gobiernos dictatoriales, que han, es decir, experimentado pacientes, o sea, han hecho experiencias clínicas en propios pacientes, atentando contra la salud de esos pacientes, y si llegasen a morir sería también un tipo de eutanasia cuya finalidad es el experimento científico y mejorar la ciencia. Muy bien, entonces la intención, atendiendo a la intención que se persigue, que persigue el tercero, o sea, hay una eutanasia directa y una eutanasia indirecta. Por ejemplo, cuando el propio médico agarra una inyección letal y le inyecta a su paciente y acaba con la vida de su paciente, esa vendría a ser una eutanasia directa, porque el autor, que es el médico, actuó directamente, es decir, a través de esa inyección letal, de acabar con la vida de su paciente. Ahora, la indirecta es que, por ejemplo, el médico le dice al personal de enfermería, bueno, escúchenme, con este paciente ya alzamos las manos. Ustedes lo desconectan del monitor, lo desconectan, hay que intubarlo, ya no hay más sangre, no hay más suero, no hay más medicación, no hay más sonda. Entonces, dejando que el paciente prácticamente fallezca, ¿no es verdad? Entonces ahí vendría a ser un tipo de eutanasia indirecta, porque no fue el autor, el médico en persona, como en la anterior forma que era la directa. Ahora, atendiendo la modalidad de intervención, puede ser activa y pasiva. Fíjense que normalmente la eutanasia directa es activa, porque el médico va y agarra la jeringa, carga su inyección letal, agarra la vena al paciente y le inyecta y lo mata. Entonces, ahí hay una modalidad de intervención directa y activa del actor principal de ese crimen. Ahora, la pasiva es cuando, mediante el inicio o supresión de una terapia, o sea, el médico dice, bueno, ya vamos a suspenderle todo, como hemos visto en la indirecta, vamos a desconectarlo de todo, de intubarlo, etcétera, etcétera, y bueno, que fallezca. Ya no vamos a intentar darle más sangre, darle más medicamentos, etcétera. Entonces es la modalidad pasiva dentro de la clasificación de la eutanasia. Entonces, directa, indirecta, activa y pasiva. Sigamos. Aquí están los tipos de eutanasia, no vamos a insistir de nuevo en eso, es lo que hemos hablado. Los objetivos de la eutanasia, fíjense que aquí ya comienza a aparecer. Hay un objetivo general y hay la eutanasia y el suicidio asistido, de manera diferenciada. Son dos cosas diferentes que ya lo vamos a ver en su debido momento. Después hay otra palabra que viene del griego, que es la ortotanasia. Es decir, la eutanasia ya la hemos definido, que es la muerte, la muerte bondadosa, misericordiosa, benevolente. Y la ortotanasia es la muerte, es decir, normal del paciente. Es decir, donde el médico apoya, es decir, acompaña a la evolución natural de la enfermedad y prácticamente el paciente, es decir, fallece sin ninguna intervención así directa y activa o pasiva directa o indirecta del médico. Veamos, ortotanasia. La ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra en su tiempo cierto, entre comillas, cuando deba ocurrir. Por lo tanto, los profesionales de la salud están capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y, por lo tanto, el curso de la muerte. Se basa en 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces, la ortotanasia vendría a ser la figura, es decir, que se arrastró desde la antigüedad del médico que tenía que, a través del juramento hipocrático, no hacer el mal, tratar de salvar la vida del paciente y nunca atentar contra ese principio vital que es la vida de la persona. Hipócrates, ustedes saben, el padre de la medicina. Cuando nosotros nos formamos, los médicos, hacemos los famosos juramentos hipocráticos que viene ya desde la antigüedad,
era un griego, como le digo, un filósofo griego, que se dedicó mucho a investigar la parte de la medicina, por eso es considerado el padre de la medicina. Y uno de sus principios y axiomas que tenía, y siempre lo decía en su escritura, es: si no puedes hacer el bien, por lo menos no haga daño. ¿Qué quiere decir? Si por lo menos, si no puedes curar a un paciente porque tiene una enfermedad difícil, que no tiene cura, que no hay los elementos necesarios, es decir, por lo menos que la intervención médica en esas condiciones no le haga daño al paciente. O sea, actuar de una forma que siempre visando el bienestar del paciente y el derecho del paciente, porque ahora también hay un derecho médico y hay un derecho del paciente, es decir, en muchas legislaciones, ¿no? Sigamos, sobre la dignidad de la vida. Entonces acá viene el concepto de dignidad humana, que aquí lo tenemos entre comillas y en azul. Entonces se invoca tanto para defender la eutanasia como para rechazarla. Entonces aquello, porque la eutanasia, la mitad del mundo está a favor de la eutanasia. La otra mitad del mundo está en contra de la eutanasia. La mitad del mundo está a favor del aborto. La otra mitad está en contra del aborto. La mitad del mundo está a favor de la droga psicotrópica que producen adicción y dependencia, la otra mitad es contra. Entonces, son temas muy polémicos, son temas que llevan a mucha discusión. Y entonces, aquellos que están, por ejemplo, a favor de la eutanasia, defienden derecho, es decir, el derecho del paciente, es decir, el derecho del paciente a morir cuando ya está todo acabado. O sea, es incurable su enfermedad, tiene muchos dolores y ya no hay técnica médica que exista que se le pueda prolongar más la vida, ¿no? Pero entonces todo el mundo, es decir, argumenta, hay argumentos religiosos que dicen: no, señor, lo que están en contra. Si Dios da la vida, solamente Dios puede quitarla. Eso dice la religión católica, apostólica, romana, ¿no es verdad? Entonces, cada uno, los que están a favor y los que están en contra, es decir, dan argumentos éticos, morales, religiosos, para defender su posición, ¿no es verdad? Muy bien, los aspectos religiosos era, como yo le decía, Dios da la vida y solamente Dios puede quitarla, y ese es el argumento religioso para estar en contra de la eutanasia, ¿no? La Asociación Médica Mundial, fíjense que es una institución mundial, como así los colegios médicos a nivel de países, ¿no es verdad? Esta Asociación Médica Mundial también ya se ha pronunciado con relación a la eutanasia. Y dice, al inicio del capítulo primero se lee, abre comillas: el respeto a la vida y a la persona humana resume lo esencial de la ética médica, ¿ya? Y la Asociación Médica Mundial, AMM, máximo organismo internacional en ética profesional, dice en su declaración sobre la eutanasia: la eutanasia, es decir, el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, aunque sea por su propio requerimiento o a petición de sus familiares. Entonces, en rojo y subrayado dice: es contraria a la ética. Entonces, fíjense que ya hay una posición bien fundamentada y bien clara con relación a la eutanasia de la Asociación Médica Mundial. Sigamos. Ahora vamos a ver cómo es decir, se trata este tema de la eutanasia en los diferentes países. En países que ya han, a través de su cuerpo legislativo, de su parlamento, ya han aprobado la eutanasia o el suicidio asistido, que ya vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros países que aprobó la eutanasia o el suicidio asistido, ahora vamos a ver, que fue Holanda, los Países Bajos. Después le vino Bélgica, y así Dinamarca. Entonces los Países Bajos fueron los primeros en tomar alguna actitud con relación a estos dos tratamientos de la asistencia médica, que es la eutanasia y el suicidio asistido, que lo vamos a ver ahorita inmediatamente, ¿no? El resto, también algunos estados americanos, ustedes saben que los gobiernos federales, como los Estados Unidos, que hay, no sé, 50 estados diferentes, cada uno tiene su propia constitución y son un poco libres en ese sentido de legislar dentro de su propio estado, dentro de los Estados Unidos, y vamos a ver que el estado de Washington, el estado de Oregon, y no sé qué otro estado más, tiene ya, no sé si es la eutanasia o el suicidio asistido, uno de estos dos
proceso aprobado también. Entonces vamos a leer. Ley de solicitud de finalización de la vida y suicidio asistido en los Países Bajos. Entonces, lógicamente, esos países que ya han autorizado la eutanasia o el suicidio asistido a través de su legislación, y ya es una ley, es una norma, o sea que cualquier médico de esos países puede adoptar este tipo de procedimiento sin ir preso y sin ir acusado por un juez, etcétera, ¿no? Entonces, han hecho un protocolo. Entonces, bueno, señores, nosotros vamos a practicar la eutanasia, pero bajo estas siguientes normas. Primero, tener la convicción de que la solicitud del paciente fue voluntaria y bien considerada. Dos, tener la convicción de que el paciente sufría dolor insoportable y duradero. Tres, haber informado al paciente sobre la situación y las posibilidades. Cuatro, tener la convicción de que no existía ninguna alternativa razonable a la situación del paciente. Cinco, haber consultado al menos a 2 médicos. O sea, tiene que haber 2 certificados médicos de 2 médicos diferentes que no se conozcan entre sí sobre el diagnóstico médico de ese paciente. Entonces, haber consultado al menos a otro médico independiente que debe haber visto al paciente y haber escrito su opinión siguiendo los criterios anteriormente referidos. Sexto, haber terminado con la vida del paciente o haber asistido al suicidio, que es el suicidio asistido, proporcionando atención y cuidado médico. Entonces, ese es el protocolo con el que se practica, ya sea la eutanasia o el suicidio asistido en los Países Bajos, donde vamos a ver más adelante. Aquí también, bueno, comienzan también a aparecer, es decir, argumentos éticos y argumentos morales para los que están a favor y para los que están en contra de la eutanasia. Aquí hay una frase célebre de Martin Fabels, que allí es interesante ponerla, y es un escritor famoso que dice: obligar a vivir al que quiere morir es igual a matar al que quiere vivir. Entonces, fíjese, es un consolidado de palabras y frases que habla de lo difícil que es discernir y tener una opinión en esos momentos tan dramáticos de la vida y donde entran en juego los derechos del paciente, los derechos civiles que protege la sociedad. Muy bien, suicidio asistido. Vamos a ver qué es el suicidio asistido. Fíjense, ya la eutanasia vimos que era el profesional médico que acaba con la vida de su paciente. Suicidio asistido. Este se produce cuando alguien le da información a los medios necesarios a un paciente para que pueda terminar fácilmente con su propia vida. Entonces, aquí es el propio paciente el que toma la determinación de acabar él con su propia vida. ¿Ya? Lo puede hacer, es decir, pidiendo información a cualquier persona, en principio, pero generalmente, lógicamente, lo va a hacer tiene que pedir esa información a un especializado en ese tema, que son los médicos, que somos los médicos, ¿no? Entonces, pero el médico está completamente pasivo. El que toma la iniciativa y pide la información de que a través de cuál medio él podría acabar con su vida y se define y su familia lo apoya y llena todos esos requisitos o protocolos donde está autorizado el suicidio asistido, entonces se lleva adelante y no va a tener ningún problema aquel que le da la información para cómo acabar con su vida. Entonces aquí tenemos, fíjense, hay cuatro banderas aquí. Aquí está la bandera de Holanda, donde dice: en 2001 se aprobó la ley de comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio. Entonces fíjense, aquí en Holanda en esa época, es decir, se aprobó el auxilio al suicidio. Esa es la modalidad y con ese protocolo que yo les leí hace un rato. Bélgica, que es su vecino, que está al lado, en mayo del 2002 aprobó una ley que despenalizó la eutanasia. A diferencia de Holanda, la ley belga no autoriza el suicidio y no menciona el suicidio asistido. O sea, al año siguiente, Bélgica autorizó la eutanasia dentro de su territorio, pero no autorizó el suicidio asistido. Entonces, fíjense que 2 modalidades. Tercero, Suiza. Ahí está la bandera suiza roja con la cruz al medio. Dice: en Suiza la eutanasia es delito, la eutanasia, pero no el auxilio al suicidio. Entonces, en Suiza la eutanasia no está aprobada, pero el suicidio asistido está aprobado.
Ahora, Estados Unidos, fíjense que ahí está la bandera americana. Dice Estados Unidos, en los estados de Oregon, Washington y Montana, yo le había dicho ya dos de ellos, Oregon y Washington, y más Montana, dice, permite a los médicos, es decir, recetar a su paciente un fármaco letal apoyado en el suicidio asistido. Entonces, fíjense que ahí también la legislación en esos tres estados de los Estados Unidos ha sido aprobado el suicidio asistido. Muy bien, diferencia, entonces vamos a ver la diferencia. Aquí tenemos suicidio asistido y eutanasia. En el suicidio asistido es cuando el paciente mismo le pone fin a su vida de manera voluntaria y activa, pero lo hace con los medios o información sobre los procedimientos que alguien más le ha proporcionado intencionalmente. 2. Eutanasia. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la internación con la intención de evitar el sufrimiento. El concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico. Ahí está entonces, en una misma diapositiva, los dos conceptos para que ustedes vean la diferencia entre suicidio asistido y eutanasia. Aquí nuevamente los conceptos éticos, morales, religiosos, etcétera, que argumentan cada cual lo que están a favor y lo que están en contra de la eutanasia. Entonces, aquí nos quedaron tres conceptos, fíjense. Diferencia entre muerte digna, suicidio asistido y eutanasia. ¿Qué es la muerte digna? La muerte digna puede considerarse, es decir, la posición que el mundo, el 90% del mundo, según su norma y según su ética, está en vigor, y es de que y no se lo puede acusar en ningún momento de eutanasia ni de suicidio asistido, sino la muerte digna es el derecho que ostenta el paciente o sus familiares, si el enfermo está imposibilitado de hablar, que padezca una enfermedad irreversible y cuyo estado de salud es terminal, de decidir y manifestar su deseo de rechazar procedimientos invasivos a su cuerpo. Entonces, es cuando ya llega un momento que la familia o el mismo paciente, si que está lúcido, está consciente, es decir, dice, bueno, señor, ya basta, yo ya me han hecho de todo, toda maniobra, todos los procedimientos, mi estado es terminal, tengo una enfermedad incurable, estoy sintiendo dolores insoportables. Entonces, el médico en esos casos, es decir, lo que se hace comúnmente es que levanta un poco las manos y dice, bueno, es decir, deja que se vaya apagando lentamente y hasta que fallezca, ¿no? Eso se llama muerte digna. La eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud, es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. 2. El suicidio asistido es la asistencia a otra persona que desea terminar con su vida para que lo consiga. Entonces, ahí en ese caso, el médico, por iniciativa del propio paciente, le da la fórmula de cómo acabar con su vida y el médico está ahí presente, pero se llama suicidio asistido. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esto es lo que tienen que saber de eutanasia, que es importante, como les digo, porque